Nuevamente voy a leer el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Rey de los cielos, que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, en la tierra. Que tu gloria se manifieste en nuestras vidas cuando aprendemos a seguir tus caminos y tus pasos. Que cada vez que nos expongamos a tu palabra, tengamos un corazón humilde para recibir tu instrucción e inmediatamente pensar cómo voy a aplicar esto a mi vida. Oh Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, en esto. En esto te adoramos, en atender a tu voz. Y ayúdame en la exposición para gloria de tu nombre. Amén. Hay ciertos pasajes en las Escrituras que cautivan de manera significativa nuestra mente y nuestro corazón. Algunos nos sorprenden por las grandes hazañas que nuestro Dios poderoso ha hecho. Por ejemplo, cómo Dios partió el mar rojo en dos. Y nos podemos imaginar esa escena portentosa, con los muros de agua a los lados y el pueblo pasando en medio en seco. En Éxodo 14 lo registra. También podemos pensar en la escena de los muros de Jericó, cayendo como si fueran cualquier tipo de arena ante el grito de los israelitas en Josué capítulo 6. Pero hay otros pasajes que nos muestran de forma más íntima, pero también poderosa, la santidad y gloria de Dios y a la vez la comunión con el hombre. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6 nos registra que el profeta tuvo una visión del trono de Dios, grande, sublime, y ante esa visión cayó como muerto. Recordemos a Moisés, que vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y Dios le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Es así como, meditando en el pasaje que he leído de Lucas 22, 39 al 46, me he sentido indigno, inconstante y débil. Pero al mismo tiempo genera un mayor sentido de reverencia y temor ante el Hijo de Dios. Pero a su vez, consolado y animado en la fe. Y espero mostrarles estas cosas. Porque como seres humanos, estamos en una vida de constantes sufrimientos y los cristianos no estamos exentos de ellos. Por el contrario, muchos sufrimientos es posible que sean consecuencias naturales de nuestros propios pecados, pero otros simplemente para cumplir sus misteriosos propósitos. Algunos los podemos enfrentar con cierta ligereza, pero hay otros que son tan fuertes que sentimos realmente flaquear. Ante tal o cual sea el caso, el Señor nos ofrece un remedio efectivo para la angustia. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás.
¿Qué dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hermanos, la comunión que tenemos con Dios en oración es el remedio ante muchas aflicciones. Jacob oró cuando temía que Esaú cobrara venganza con su familia. Job oró cuando le fueron quitados todos sus bienes e incluso murieron sus hijos. Ezequías, el rey Ezequías, oró cuando fue amenazado por Sennacherib al invadir Jerusalén. Jesús oró cuando hecho hombre, especialmente estuvo en una misteriosa agonía. Eran muchas las causas de su aflicción, de lo cual trataremos hoy. De hecho, desde el versículo 39 de nuestro texto, dice que Jesús con frecuencia, o sea, como de costumbre, iba al monte de los olivos a orar. Y los discípulos lo sabían. Ya en Lucas capítulo 21, versículo 37 nos ha presentado a Jesús yendo a Getsemaní luego de enseñar en el templo. Según Juan 18, 1 dice que era un huerto. Y en Mateo 26, 36 dice que era un olivar al lado del monte de los olivos, ahí al costado suroeste. Es interesante porque cuando pensamos que Jesús fue al monte de los olivos, especialmente al huerto de Getsemaní, estaba mostrando la relación entre el sufrimiento, la tentación y la oración. El mismo término Getsemaní significa que era una prensa de olivas, un lagar de aceite. Era el lugar donde se pisaba, donde se presionaba para sacar el aceite. Las olivas eran pisadas y así extraer el fruto deseado. Es el lugar preciso donde el Hijo de Dios experimente la mayor presión terrible. Y nos muestra que cuando siente esa presión, siente la aflicción y experimenta la tentación, la enfrenta con la oración. Es así como el título de esta predicación es La oración ante la tentación. Y espero que se lleven eso en sus mentes. La oración ante la tentación. Y vemos 4 títulos o encabezados naturales en el texto. Versículos 39 y 40 nos muestra la oración anticipada ante la tentación. Oración anticipada ante la tentación. Versículo 41 y 42 nos presenta la oración sumisa ante la tentación. Oración sumisa ante la tentación. Versículos 43 al 44 nos presenta la oración consoladora y ferviente ante la tentación. Oración consoladora y ferviente ante la tentación. Y los versículos 45 y 46, la oración vigilante ante la tentación. La oración vigilante. Entonces, iniciemos con el versículo 39 y 40, la oración anticipada ante la tentación. El texto nos presentó la ubicación, llegaron con sus discípulos que le siguieron. Recuerden que venimos de la última cena de Cristo, la cena del Señor, antes de morir. Y les ha venido anunciando muchas cosas. Dentro de la revelación que Jesús les ha dicho, específicamente dijo que Satanás les había pedido para sacudirlos, para zarandearlos, para hacerles caer. O sea, Jesús les está diciendo, les había dicho versos anteriores, ustedes van a tener dificultades. Pero también en predicación anteriores escuchamos que Dios les guardaría en medio de ellas, les sostendría en la hora de la prueba. Y es que Jesús sabía que muy pronto los dejaría y por eso les dice, orad para que no entren en tentación. Sabía que ellos necesitarían más fortaleza para enfrentar la tentación que se les avecinaba. La de huir, la de negar su relación con Él. ¿Será que ellos seguirían creyendo que Jesús era el Mesías, aun cuando lo vieran muriendo? La tentación a volver atrás. Así que el santo corazón de Jesús se derrama por ellos porque comprende que la ira de los líderes judíos no se va a apaciguar simplemente cuando Él sea capturado. También se va a desatar contra sus seguidores. Y en muchas ocasiones pasará que los discípulos se sentirán tentados a negar a su maestro. Ese es el peor de los males. Confesar, no le conozco.
no tengo nada que ver con Cristo. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Gloria al Señor. Si le negáramos, Él también nos negará. Gloria sea al Señor. Es un mal terrible ser negado por Cristo. Y Jesús está entonces diciendo, oren, velen, para que en el momento cuando lleguen esas circunstancias ustedes puedan permanecer firmes. Mire, Jesús en Juan 17 nos presenta la oración de él por sus discípulos, oró al Padre. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Padre, guárdalos. Tú eres quien los puedes guardar para que conserven la comunión con nosotros, la unidad que tenemos nosotros. Y con base en el entendimiento de que el Padre es quien los va a guardar, entonces, ¿qué les pide? Oren. Jesús sabe que los verdaderos creyentes permanecen a través de las más duras tribulaciones, aflicciones y tentaciones. Jesús sabe que el Padre los va a sostener, pero también sabe que ellos deben orar. Ellos deben usar los medios por los cuales resistirán la tentación. Aquí vemos algo maravilloso en ese perfecto equilibrio, quizás no del todo comprensible, entre la sabiduría divina y la responsabilidad humana. Jesús ya había orado, eso se lo dijo a ellos. Satanás le pidió que los sacuda, pero ya yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que una vez que regreses puedas confirmar a los otros. Jesús ya había orado para que la fe de los apóstoles no decaiga, pero eso no los exime de su responsabilidad de orar. Ellos también debían orar. Y fíjense, por lo menos ya 2 veces en el registro escritural, Mateo 6:13 y Lucas 11:4, cuando Jesús les enseña a orar, les dice, pídale al Padre, no nos metas en tentación o no nos dejes caer en la tentación. Lo mismo que les dice ahora, oren para que no entren en tentación. Detallemos un poco más ese significado. ¿Qué es eso de entrar en la tentación? No puede ser cada vez que estamos en tentaciones. Porque recordemos que como humanos caídos y redimidos, nos encontramos en una constante lucha espiritual. Más bien ese entrar en tentación significa experimentar un grado inusual el poder cautivador de la tentación. Es cuando viene como con más fuerza. Algunos comentaristas comparan esto como un vendedor tocando a la puerta. Puede que lo ignoremos. O le decimos, no, gracias, y se va. Pero este tipo de tentación es como este vendedor que ya ha metido su pie en la entrada de la puerta, porque considera atractivo su mercancía. Una tentación puede que simplemente toque la puerta y somos libres para no hacer caso de ella. Pero cuando la tentación entra, cuando decimos no entren en tentación, es porque ya se ha metido en la casa y ha entrado en el cuarto del corazón. Allí es cuando se habla de entrar en tentación. John Owen dice que entrar en tentación es cuando se combinan 2 fuerzas. El poder del temor con el poder de la atracción. Temo, pero a la vez me atrae. Veamos el caso de David cuando asesinó a Urías eteo. David tuvo el temor de la venganza de Urías contra su esposa. Pero también podemos pensar la venganza de Urías contra el propio David, por haber faltado al respeto y la infidelidad. Pero también David tuvo el temor de que su pecado fuese conocido públicamente. Pero también estaba la atracción que seguía de querer disfrutar del pecado con Betsabé. En última vemos que David cayó en el momento de que entró en la tentación. Siempre que una persona está consciente de sentir la fuerza de estos 2 poderes, tengo el temor de no pecar por muchas razones, pero tengo el deseo de pecar, podemos decir que la tentación ha llegado, que estás entrando en tentación. Y es que, hermanos,
Cualquier cosa que nos provoque o que nos anime a pecar es un tipo de tentación. Pudiera ser el pecado de hacer lo que Dios prohíbe, pudiera ser el pecado de no hacer lo que Dios manda, pudiera ser algún pecado público o alguno en la mente que solo Dios puede ver. Cualquiera que sea el pecado, nunca olvides que el propósito de la tentación es dañar tu salud espiritual, tu comunión con Dios. Es más, casi cualquier deseo que una persona pudiese tener puede convertirse en fuente de tentación. Desear cosas como una vida tranquila, tener amigos, un buen nivel de vida, una buena reputación, eso no es pecaminoso en sí mismo. Sin embargo, tienes que estar vigilante y atento, porque todas esas cosas pueden llegar a convertirse en una fuente peligrosa de tentación que resulte difícil resistir. Cuanto más si se llegan a ver orquestados en una situación de temor y de atracción. Oh, mi hermano, sigue conmigo el llamado de Cristo a orar para que no entres en esa tentación. El Señor sabe que necesitamos la fuerza del Señor porque nuestra naturaleza es débil. Y Él nos presenta el ejemplo de ello. Veamos entonces versículos 41 y 42. Ya nos pide que nos anticipemos a la tentación orando. Pero ahora veamos cómo es este detalle de una oración sumisa ante la tentación. En el versículo 41 y 42 nos presenta que Lucas ha resumido o ha omitido muchos de los detalles que nos presentan los pasajes paralelos tanto en Mateo como en Marcos. Por ejemplo, en los detalles aparece que no todos los 12 entraron al huerto, 8 quedaron en la entrada. Y luego de que quedaron 8 en la entrada, Jesús llamó a Pedro, Jacobo y Juan para que lo acompañaran adentro, pero hasta cierto punto. Y luego dice que les dejó a distancia de tiro de piedra, que sería una distancia suficientemente lejos para darle privacidad a Jesús, pero también suficientemente cerca para ver y escuchar algo de lo que esté ocurriendo. Vemos a Jesús entonces puesto de rodillas. Y la oración normalmente en esos tiempos, o sea, en esos momentos no tenía que ser de rodillas, lo más común es que fuese de pie. Hablar de una oración de rodillas era una humillación grande, era una disposición del corazón de sumisión total. Jesús ora anticipando esa tentación y durante todo el proceso. La tentación de Jesús era real. Aunque Él no podía pecar, pues es Dios, podía ser tentado como hombre. De eso habla la Escritura. En Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 4:15 también dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que está claro por las Escrituras que Jesús fue tentado. Pero la tentación que enfrentó Jesús fue diferente a la que enfrentamos los creyentes. Y se lo voy a mostrar. Los cristianos somos nuevas criaturas. Arrastramos aún nuestra naturaleza pecaminosa. Así que somos fácilmente seducidos por las tendencias de nuestro corazón. Aparte que Satanás nos tienta para que nos aferremos al pecado y lo consintamos. Y así nos maduramos en la fe cristiana. Luchamos contra nuestra atracción al pecado a fin de abandonarlo. Luchamos para vivir en la justicia, en la pureza, en la santidad. MacArthur presenta la idea que la tentación que Satanás hizo a Cristo fue exactamente lo opuesto, porque Jesús ya era perfectamente puro, justo, santo en todos sus pensamientos, palabras y obras. Entonces, mientras que los cristianos luchamos para abandonar el pecado y adoptar la santidad, Jesús luchó por hacer de lado su santidad y cargar con el pecado. Porque Jesús no estaba lidiando con impulsos pecaminosos para hacerse más santos. Él estaba luchando con sus impulsos santos para hacerse pecado por el bien de los creyentes. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Satanás nos tienta a que nos aferremos al pecado, pero a Jesús lo tentó para que se aferrara a su santidad y no tomara tus pecados y los míos. Es entendible que la naturaleza humana de Jesús se resista a llevar gran peso, pero es el peso de los pecados de su pueblo, de todos los tiempos, pasados, presente, futuro. Nuestras más horribles bajezas, nuestras traiciones, asesinatos, mentiras, orgullos, robos, iniquidades, idolatrías, lujurias. Todos los delitos horrendos que su pueblo ha cometido serían puestos sobre el Cordero de Dios, sobre sus hombros. Él debía hacer y él quería hacer ese sacrificio voluntario. Era el único suficiente para expiar los pecados de su pueblo. Pero también era una tarea divina que debía desarrollar junto con su naturaleza humana para que el sacrificio fuese válido y satisfaga la justicia de Dios. Hermanos, aunque nuestras mentes nunca podrán penetrar el misterio y la profundidad del horror que Jesús experimentó en Getsemaní, sí podemos pensar que tuvo una visión anticipada de la agonía que vendría en la crucifixión. Porque por un lado, el rechazo del pueblo, la deserción del traidor Judas, las diferencias entre los apóstoles y de hecho su abandono, la negación de Pedro, el hecho de enfrentarse a la injusticia de los hombres. Pensemos esto, el ser más justo, más puro, que haya pisado la faz de la tierra, estaría siendo condenado en un tribunal corrupto. Porque eso es lo que vamos a ver en los próximos textos. Pura corrupción tras corrupción. Asesinado por hombres perversos, cuando Él es el que determina la justicia. Se está sometiendo voluntariamente a esa injusticia de parte de los hombres. Y no he mencionado ni tampoco voy a detallarme en los sufrimientos corporales que trae de por sí la crucifixión y todo lo que aconteció. Porque hermano, todo eso palidece cuando tú comparas la realidad de que la ira de su Padre contra los pecados de sus elegidos, de su pueblo, caería en la cruz sobre ese ser intachable. Eso era realmente lo difícil para Cristo. Saber que se haría pecado, que se mancharía a tal punto que su Padre tendría que desviar su mirada, que experimentaría su abandono, su rechazo, su odio santo por el pecado. ¿Cómo no va a sentir esa agonía en oración? ¿Y cómo es que Jesús va entonces a decir: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Es más, en el Evangelio de Marcos nos muestra un término de mayor intimidad cuando dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración sumisa dice: no mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que estoy en comunión contigo, Padre. Sé que tú me amas. Aún no estaba cargando el peso allí, pero sabía lo que venía y estaba siendo tentado a continuar en su tarea. Todo es posible para ti, pero se haga tu voluntad. Hermanos, esto lo podemos entender porque Jesús reúne las dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre. Cuando pidió que no se hiciera su voluntad, claramente se refería como hombre en el sufrimiento. El salmista en el capítulo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo podemos decir de Cristo, incluso en los momentos de grande aflicción como este. Cuando Jesús les enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo,
Así también en la tierra Jesús estaba siendo consistente con lo que les había enseñado. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Jesús sabía que tenía que beber la copa. Sabía que el Padre no le podía negar eso. No le podría contestar el pasarlo. Sí, no vas a pasar por allí. La voluntad estaba definida. Tienes que morir para que el pueblo, mi pueblo, pueda ser salvo y pueda tener comunión conmigo. La sumisión a la voluntad de Dios es fundamental para la oración. Y Jesús les demostró eso prontamente. En Juan 18:11, cuando Pedro le atacó al siervo, Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús sabía que tenía que pasar por allí. Y es que, hermanos, beber la copa es una expresión que en el Antiguo Testamento implica experimentar la ira de Dios, recibir juicio de parte de Dios. Claro, por eso es que en Apocalipsis aparecen estas ilustraciones de la copa de la ira de Dios. No era algo novedoso. Salmo 75:8. El cáliz está en la mano de Jehová. El vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Los pecadores, por su pecado, toman de la ira de Dios y lo beberán completa. Está destinada para ellos la ira de Dios. Pero vemos al Santo Hijo de Dios bebiendo la copa. El profeta Isaías, capítulo 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. Bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. El cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Lo bebiste completico. Fuiste castigado. Recibiste la ira de Jehová. ¿Será que Jesús trataba de abandonar realmente su misión? En absoluto. Lo que nos muestra es que es adecuado expresar nuestros sentimientos a Dios, exponer las aflicciones que venideras y a la vez reafirmar la decisión de hacer la voluntad de Dios. La copa de la agonía que enfrentaría la bebería toda. Hermanos, podemos y debemos en el momento de aflicción, cuando nos sintamos, estamos entrando en la tentación, rogar al Padre, Señor, me siento tentado a esto, siento que me deslizo, ayúdame, auxíliame, porque Cristo bebió la copa por mí. Usar los argumentos de Cristo, de su sufrimiento, excelso sufrimiento, sublime. El mejor comentario que podríamos hacer de lo que Jesús experimentó en Getsemaní podría ser este de Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue escuchado. Él ofreció los ruegos y súplicas al Padre. El clamor lo derramó delante de Él y fue escuchado. Tú, mi hermano, que estás en Cristo, serás escuchado. Cuando veas la tentación y sientas de fallecer, humíllate ante Él. Serás escuchado por Cristo. Por Cristo. Y eso nos lleva a la fuente de consuelo y el fervor que podemos experimentar en medio de la oración cuando estamos ante la tentación. Cuando tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice en el texto de Marcos capítulo 14, versículos 33 al 34, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El versículo 43 presenta que le fue enviado un ángel del cielo para fortalecerle.
Oh, qué maravilloso. Y el versículo 43 y 44, para muchos autores hoy día dicen que ni siquiera es inspirado. Pero los padres de los primeros siglos encontraron consuelo en este y lo pronunciaron y lo hablaron. Y por eso decimos, es palabra del Señor, aunque muchos quieran arrancar estas páginas, estos textos. Es palabra de Dios porque vemos al Dios eterno enviando su mensajero. Y Lucas lo dice para fortalecerle. Muestra el acto de humillación de Cristo. Muestra que el Todopoderoso, el Creador, el sustentador de todas las cosas, está siendo sustentado aquí. ¿Dónde más vemos ángeles acercándose a Jesús para servirle? En Mateo 4:11. ¿Y qué pasó allí? La primera tentación que vemos en el desierto. Luego de la tentación vinieron ángeles y le servían. Ahora vemos en medio del huerto ángeles fortaleciendo. En los momentos de debilidad vemos estos mensajeros, ministros de Dios enviados. ¿Qué nos muestra? Que el Padre no lo ha abandonado. Que el Padre le ha enviado fortaleza. Y Jesús lo dice en su oración en Juan 17, versículo 5, le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús en esa oración estaba diciendo, ya yo voy a partir. Estaba orando, ya yo sé todo lo que va a pasar. Padre, glorifícame entonces y regrese, y que yo regrese a ti con la misma gloria. En todo ese proceso no cruzó la frontera entre el temor y el pecado, aunque sí experimentó grande agonía. Él no pecó. Y él, como Dios, no puede pecar, pero también muestra esa debilidad humana que podría cantar el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios le muestra su presencia en medio de la agonía. La presencia de Dios en medio de la agonía. Porque la palabra agonía que aquí aparece en el versículo 44 es un estado de extrema angustia mental y emocional. Una intensa lucha que normalmente se utilizaba para contextos de competencias, combates atléticos, de esas disciplinas deportivas. Bueno, está diciendo esa agonía que sufrió Cristo, la lucha, esa presión, como ya mencionábamos, que implicaba la palabra Getsemaní. Y cuando tenía esa agonía y ese extremo sufrimiento, oró más intensamente. Oró con mayor fervor. Incluso esa palabra intensamente es una palabra que implica fortificar, hacer más fuerte o una fortaleza firme. Jesús estaba con esa oración sintiendo la certeza y seguridad de que Dios lo estaba acompañando, a pesar de todo ese misterio que envuelve el recibir el pecado que sería posterior, que sería en unas próximas horas, el desagrado de Dios por los pecados que recibiría. Y a tal punto llega eso, esa agonía y esa tensión, que hasta el doctor Lucas, el médico Lucas, detalla cómo su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta condición pues se conoce como hematidrosis. Y eso ocurre cuando combinamos extrema angustia, súplica ferviente, una sensibilidad impresionante a todo lo que estaba ocurriendo. Eso puede hacer que se dilaten los vasos capilares, entendemos el tema de la sangre, aquí en la piel, que se reviente, o las glándulas, que sale el sudor y se mezcle sangre y sudor y terminen cayendo gotas de sangre. Eso nos muestra la profunda agonía de Cristo, comprendiendo lo que enfrentaría en la cruz. La ira del Padre, la intensidad más grande de todas las batallas contra la tentación. Eso que vemos en Cristo debería ser razón suficiente para nosotros hoy, para hacernos alejar del pecado, para que la próxima vez que en tu imaginación te detengas a deleitarte en algún pecado favorito, o tengas esa combinación de deleite pero a la vez de temor,
Piensa en los terribles efectos que trae ese sucio pecado en el huerto de Getsemaní. Piensa cómo afectó a Cristo y profundamente ódialo, abandónalo. Ruega a Dios para que no caigas entonces como producto de la tentación. ¿Qué implica esto? Que tenemos que ser vigilantes y constantes. El pecado está a la puerta. Y finalmente, versículos 45 y 46 nos presenta entonces que una característica de esta oración es que es vigilante ante la tentación que se presenta. Hermanos, cuando Cristo se levanta, dice el versículo 45, se levantó de la oración y vino a sus discípulos. Claro, se levantó de la tierra ensangrentado, pero se levantó con la cabeza erguida, porque había vencido, porque el diablo fue derrotado, porque la última tentación había sido superada con éxito. Él triunfaría sobre sus enemigos humanos, triunfaría sobre Judas, sobre los dirigentes judíos, sobre los romanos. Él derrotaría a Satanás. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Él aplastaría la cabeza de una vez. Él sería hecho pecado para que los creyentes fueran hechos justicia. Él triunfaría sobre la muerte al resucitar de los muertos. Él sería exaltado a la diestra del Padre. Él sería el Rey de reyes y Señor de señores para siempre. En este texto lo que vemos es el resumen diciendo, bueno, ustedes están dormidos, velad, despiértense, levántense. En el pasaje de Mateo 26:41, pasaje paralelo, Jesús les dice, velen y oren. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen implica la vigilancia constante y diligente sobre nuestras almas. Usa todos los medios que Dios te ha dado para estar atentos contra el pecado. Y oren. Reconozcan que necesitan la ayuda divina para poder velar como deberías. Dios te manda a velar, pero no siempre velarás. Entonces pídele al Señor que te ayude a velar y así podrás resistir los ataques de Satanás. Usa todos los medios. ¿Por qué entonces caemos en la tentación? Porque somos débiles, pero también porque somos perezosos, porque nos falta diligencia, porque descuidamos nuestros deberes, porque no procuramos con todo fervor usar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces menospreciamos todos los medios públicos y privados que Dios nos ha dado para guardarnos de la tentación? Por ejemplo, ¿cuánto estás atento a promover con tus hermanos en la fe, cuidado y protección ante la tentación? Y guardas a tus hermanos de que ellos no caigan tampoco. ¿Qué tanto procuras participar de la oración pública? Es uno de los medios que Dios nos ha dado para guardarnos mutuamente. No descuidemos esos deberes. ¿Cuánto descuidamos la oración en familia para recordarnos mutuamente? Esta familia necesita de Dios. Necesita la comunión junta. Y no solamente la comunión como familia, sino con otros creyentes para estimularnos a permanecer en la fe. Jesús les había mandado expresamente, oren. Ustedes van a ser tentados, oren. Pero ¿qué vemos? Su carne venció y quedaron dormidos. Pero el sueño no fue por causa del cansancio o por lo tarde de la noche o por la semana ocupada. Tampoco por la caminata o lo oscuro. Lucas nos aclara que el sueño que tuvieron fue a causa de la tristeza. Ellos también estaban experimentando esa inquietud de todo lo que Jesús estaba diciendo y se dejaron llevar por ella. Se paralizaron y terminaron dormidos. Qué trágico es cuando los cristianos actúan como profundamente dormidos, cuando Dios le está diciendo, velen y oren. Entrégate a Cristo y su servicio. Está alerta contra los pecados. Vienen las tentaciones, está atento y guarda tu corazón de poner excusas, de ceder, de no hacer.
Vela, mi hermano, vela. Porque Satanás quiere destruir nuestras almas. Y tiene una herramienta dentro de nosotros. Oh, hermano mío, sigamos el consejo de Cristo y no durmamos. ¿Cuántos estamos dormidos? ¿Cuántos se nos predica una y otra vez tras vez? Ama, sirve, obedece, congrega, participa, ora. Y seguimos rebeldes a su llamado. Perdona, entrégate, disponte, da, ora. Conclusiones y aplicaciones de este texto. La oración es un medio dado por Dios para vencer la tentación. El Señor Jesús nos manda a anticiparnos a la tentación. ¿Cómo? Orando, manteniéndonos en oración. Reconocer que las diversas tentaciones que nos rodean, darte cuenta en cuáles puedes ser débiles y no creerte que no vas a caer ante ellas. Y aunque es cierto, la tentación no significa que vas a caer en el pecado. Es una alerta que puedes soportar orando. Cuando eso haces, muestras dependencia absoluta del Dios que te sostiene. Hermano, haz una oración sumisa a la voluntad del Señor. Cuando se cruza la voluntad del Señor con lo que tú realmente quieres y quisieras que la voluntad de Dios fuese la tuya, hermano, evita todo orgullo y sométete al Señor. Necesitas conocer su voluntad, por lo tanto, pídele al Señor que te ayude a discernir su voluntad. De antemano, la voluntad del Señor implica que te niegues. Entonces, que seguramente tendrás que empezar cuestionando tu voluntad y tus deseos. Ríndelos al Señor. Esa voluntad de la persona que desea hacer la voluntad del Señor, desea crecer en santidad. Todo lo que no haga crecer en santidad, entonces dirás, no, Señor, ayúdame a poder librarme de ello. Pero también una oración confiada, ferviente. ¿Confiada en qué? En la fortaleza que viene de Dios, incluso en los momentos de mayor presión. Confiado en el Dios que sostiene, el Dios que guía, el Dios que santifica, el Dios que purifica. Y velando perseverante, hermanos, porque tú no sabes lo que te depara el mañana o el más luego. Dios sí. Y te dice hoy, levántate, no duermas, sino que vela. Permanece velando en ellos. Y esto lo podremos hacer porque Cristo nos dio testimonio de ello. ¿Qué hicimos sino analizar y observar cómo fue que Cristo soportó la tentación? En la mayor prueba posible. Hermano, tu prueba no se puede ni comparar con la prueba de Cristo. Fue mucho peor. Y Él se humilló. Y Él veló. Y Él se levantó victorioso. ¿Osarás tú estar en el jueguito de la tentación y entrar en ella? Piénsalo antes de ceder a la presión que puedas recibir. Y cuando eso ocurre y te sientas caer en algún pecado, mira a Cristo y a su grandeza. Mira a Cristo, a su santidad y a su pureza, tomando tu pecado sucio y cochino. Y resiste la tentación. La Escritura dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, hermano. Él es fiel para contigo y no te dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si caes, hermano, es porque decides caer. No le eches la culpa al otro, ni siquiera a Satanás. Decides caer. Pero decide estar en victoria ante el pecado en Cristo. Decide levantarte mirando y no olvidar los sufrimientos de Cristo en Getsemaní. Y cuando te acuerdes de eso, dirás, tu divino amor por mí, ayúdame a recordar tu cruz. Y sea una fuente de fortaleza para no pecar contra el Señor. Pero también quiero darle una palabra a aquellos amigos que nos visitan. Y también a aquellas personas que aunque asisten regularmente a nuestra iglesia,
aún no han rendido sus vidas a Cristo y persisten en practicar el pecado. Y te pregunto, ¿cómo vas a dejar el pecado que amas? ¿Cómo podrá ser Cristo precioso para ti si ni siquiera le conoces? ¿Cómo podrás decir, Padre, hágase tu voluntad si ni siquiera la buscas? Por lo tanto, eres reo de juicio eterno. Eres culpable por tu incredulidad reflejada en tus obras. Y la ira de Dios entonces está sobre ti. Y beberás la copa de la ira de Dios por la eternidad. Por eso hoy te digo que te arrepientas de tu pecado. Cristo sabía de esa ira cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Cristo contempló la ira de Dios, la sufrió la ira divina que sufrirás en el infierno eternamente, a menos que veas a Cristo glorioso y salvador. Lo veas como el Salvador que tu alma necesita y corras a sus pies de rodillas clamando su perdón y su comunión. Si crees que Cristo padeció, murió y resucitó para que seas libre de tus pecados y la ira venidera, entonces serás salvo. Ven ante el Cristo glorioso. Él nunca echa fuera. A todo el que viene salva. Oh Dios, obra en nosotros. Obra en nosotros y haznos ver la grandeza de tu cruz y de tus sufrimientos y del peso y de la presión que soportaste en Getsemaní. Tú, el santo, el sublime, el puro, el que ama la justicia, viendo cómo en pocas horas cargaría todos los pecados de su pueblo y sufriría el beber la copa completa de la ira de Dios por ellos. Oh Señor, ayúdanos a vivir vidas santas y puras para honrarte a ti, para glorificarte a ti. No son nuestros méritos, no es nuestra justicia, no son nuestros sufrimientos o tentaciones. Es tu gloria, es tu gloria, es tu obediencia, es tu sacrificio la que cuenta. Y en ti esperamos, y en ti estamos seguros, y seremos un pueblo santo para ti porque tú nos haces santos. Oh Señor, perdónanos. Perdona nuestra falta de velar, nuestra negligencia y nuestro sueño. Perdona nuestra falta de disposición ante los llamados que tú nos haces, nuestra desobediencia e incredulidad. Y que seamos un pueblo dispuesto a servirte y a amarte. Oh Señor, ayúdanos a vivir para ti y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. El Señor bendiga grandemente a su iglesia, hermanos. Hermanos,